Hermanos, buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poderles saludar y poderles compartir una enseñanza que Dios quiere en esta mañana para nosotros. Y hemos venido tratando durante este tiempo el tema de la perseverancia, ese compromiso y esa perseverancia que como hijos de Dios debemos de tener en medio de cualquier situación que estemos viviendo. Así que quiero compartirles de Esther. En la Biblia encontramos la historia de Esther, una mujer en la cual tenía muchas situaciones difíciles como las tenemos usted y yo. Ella era una joven donde muy niña quedó huérfana de papá y mamá. Y hubo alguien que se hizo a cargo de ella, que fue Mardoqueo, un familiar en el cual la orientó y le enseñó también ese temor y esos principios y valores del Señor. Fuera de eso, Esther estaba en un lugar, en un país extranjero, donde todo es diferente. Cuando nosotros estamos en un lugar extranjero, las leyes son diferentes, todo es diferente. Ella también tenía esta situación, que estaba en un país extranjero, donde las leyes y las situaciones que se manejaban era diferente a lo que ella a lo que vivía en su país, en su lugar natal, porque ella era judía. Ella, a pesar de que era reina, tenía situaciones difíciles, y una situación más que se le añadió a ella fue la situación cuando salió un edicto donde querían atentar contra su pueblo, querían que todo el pueblo judío, exterminar al pueblo judío, matarlos a todos ellos. Cuando Mardoqueo se entera de esto, se pone muy triste, y dice que va a la puerta allí del palacio donde estaba Esther, y le dicen a Esther que Mardoqueo está muy mal, está muy triste. Entonces ella manda a preguntar qué pasa. Entonces él es cuando le dice que hay un edicto en contra de su pueblo, en contra de los judíos, que quieren exterminar a todos, que hay un complot para acabar con el pueblo judío. Y ella era judía. Y él le dice, recuerda que eres judía y así estés allí en el palacio del rey. Si ese edicto se da, a todos nos van a matar. Cuando ella se entera de esto, ella le dice a Mardoqueo, manda a decirle a Mardoqueo que tranquilo, que vamos que la apoye, que ella va a ayunar 3 días y 3 noches. Que le diga esto al pueblo judío, que la apoyen en este ayuno, que ella también lo va a hacer con sus doncellas, con quien ella tiene a su alrededor, y que ella se va a presentar ante el rey. Así el rey no la haya mandado a llamar y va a interceder por su pueblo. Así pase lo que pase, ella lo iba a hacer, pero que primero hicieran este ayuno. Mira la importancia, hermanos, que es poder ayunar y poder orar. Es muy poderoso hacerlo, y hacerlo bajo la voluntad de Dios, con la cobertura del Señor, es muy importante. Y podemos ver, ustedes allí en sus casas pueden leer la historia de Esther. Es una historia que nos enseña muchísimo, que nos alienta, que nos alimenta. Esta historia, esta mujer guerrera, esta mujer valiente, esta mujer que persevera, ¿cierto? Y perseveró todo este tiempo que estuvo allí. Y miren, hermanos, yo quiero compartirles a ustedes 2 cositas que son muy importantes, que para mí han sido de muchísima enseñanza, y quiero también dejarles en esta mañana a ustedes para que podamos escudriñarlo en casa. Para mí ha sido muy, muy especial esta enseñanza, y yo sé que en casa ustedes pueden leer toda la historia de Esther, en la cual van a aprender muchísimas cosas más, porque ese es un tiempo corto, pero también es un tiempo en el cual debemos de aprovecharlo. Pero cuando terminemos el tiempo de ayuno, usted puede hacerlo en su casa, hermano. Yo le motivo para que usted lo haga. Continúe leyendo esta historia y verá todo lo que el Señor tiene para enseñarnos a través de esta mujer valiente, esta mujer que perseveraba, esta mujer que no se quedaba ante nada, porque tenía la cobertura de Dios. Miren lo que dice Esther, capítulo 4, versículo 16 y 17. Quiero que usted esté atento a esta lectura. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí
y no comáis ni bebáis en 3 días y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Mardoqueo también atendió esa voz de Esther. 2 cositas que quiero dejarles en esta mañana, y es una de ellas, la confianza que Esther tenía en el Señor. Era una mujer que confiaba y sabía que Dios la iba a respaldar. Y de esa misma manera, hermanos, debemos nosotros aprender a confiar en nuestro Dios. Estamos viviendo momentos difíciles, sí, no podemos negarlo. Estamos viviendo momentos de enfermedad, situación económica, sí, eso es cierto. Pero nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Dios, que es todopoderoso. Eso hizo Esther. Por eso me llama muchísimo la atención esta parte en ella, esa confianza que ella tenía en nuestro Dios. Lo otro, el segundo aspecto que quiero compartir es la valentía que tenía Esther. ¿Saben? Miren, ella dice que se iba a presentar ante el rey, y el texto lo dice, y dice, aunque no conforme a la ley, pero lo voy a hacer, y si perezca, pues perezco. Ella sabía que su propia vida estaba en riesgo. Una mujer perseverante, una mujer guerrera. Entonces me agrada a mí, y es como esa valentía que tenía ella, y ella estaba dispuesta a perder su vida por su pueblo, pero ella sabía que contaba con la cobertura del Señor. ¿Y saben qué pasó? El texto nos muestra que ella no pereció, ¿saben? Más bien perecieron los que organizaron todo el complot contra ellos. Ellos sí perecieron. Dios respaldó la valentía de Esther. Dios respaldó la perseverancia de Esther. Así que yo les motivo, hermanos, para que podamos cada día mirar que el Señor quiere que nosotros podamos ser valientes, podamos tener nuestra confianza puesta en Él y podamos perseverar. Esa es una palabra que Dios nos da en esta mañana para usted y para mí, mi hermano. Así que tomemos esta palabra, aferrémonos de ella, y a pesar de las situaciones que usted y yo estemos viviendo en este momento, vamos a perseverar. Vamos a dar un paso al frente, no un paso atrás. No vamos a retroceder, porque Dios está contigo y está conmigo en esta situación que estamos viviendo. Y miren la importancia que es en unirnos en ayuno y oración, que es lo que estamos haciendo en este día. Estamos unidos como hermanos, como familia, en ayuno y en oración. Por eso, hermanos, yo quiero invitarles para que oremos en esta mañana y entreguemos este tiempo delante del Señor. Padre, en esta mañana te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti toda la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor, por este ejemplo de esta mujer que perseveraba, que era una mujer valiente y que confiaba en ti, Señor. Enséñanos a hacerlo también a nosotros, a pesar de todas las situaciones que estemos viviendo. Son difíciles, sí, pero tú estás con nosotros, y si tu presencia está con nosotros, lo tenemos todo, bendito Dios. Ayúdanos a establecernos y a afirmarnos cada día más en ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad y por esa enseñanza tan hermosa que nos has dado en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de la perseverancia de Caleb, ¿sí? Esta perseverancia de Caleb va a tener un resultado en nuestras vidas. Quiero comentarles este pasaje de la vida de Caleb. Está en Números capítulo 14, 13 y 14. Entonces dice así: Caleb, príncipe de la tribu de Judá, fue uno de los 2 espías que a través de Moisés Dios le dio una misión de ir a reconocer la tierra prometida y traer un informe muy detallado de todo lo que había en ella. Terminada la misión, el pueblo se reúne para escuchar
el informe. Al escuchar la palabra, el pueblo se asusta. Terminada la misión, el pueblo se reúne para escuchar el informe. Al escuchar las palabras de los espías, que la tierra estaba habitada por gigantes, se asustan en gran manera y se olvidan quién era Dios y qué había hecho por ellos. Números 14:11. La actitud del pueblo fue rebeldía y renegar de Dios, desobedecer a Moisés y no creerle a Dios. Sin embargo, Caleb le creyó a Dios y decidió ir en pos de Dios, de Jehová. Números 14:24. Manifestando que con la presencia de Dios podrían conquistar la tierra prometida. Su perseverancia lo llevó a ser elegido para entrar a la tierra prometida. Caleb tenía un espíritu diferente al resto de los espías. Permaneció y perseveró. Se opuso a la rebeldía del pueblo y lo iban a apedrear. Sin embargo, Dios lo cuidó y lo recompensó. Asimismo, pasan nuestros días. Se presentan ante nosotros gigantes que nos amedrentan, a los cuales le tenemos miedo. Enfermedades, pestes, como está sucediendo en nuestros días, situación económica, entre otras, y nos hacen retroceder. Y no permanecemos en la palabra que hemos visto y oído de nuestro Dios. Nos falta ese espíritu de perseverancia que había en Caleb, con el cual podremos permanecer. Solo así Dios dará la victoria y nos recompensará grandemente por nuestra actitud. Dios es el que hace la obra. Nosotros debemos creerlo. Solo así podremos avanzar a una tierra prometida. Vamos a orar, a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a permanecer mediante la perseverancia de nuestras vidas en la palabra. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana, porque nos das tu palabra, Señor, y te damos gracias por ella, que nos provee siempre de ese alimento, Señor, para nuestra vida, para nuestro espíritu. Y te damos gracias, Señor, por Caleb, que nos dejó esta gran lección en tu palabra, Señor. Queda escrito que una persona que permaneció y perseveró en la palabra y en lo que había visto y oído sobre todo lo que habías hecho tú, Señor Padre eterno, en todo el pueblo a través del desierto. Él le creyó hasta el último momento, no retrocedió ni un segundo, ni un paso atrás. Le creyó siempre y tú lo bendeciste, Señor Padre eterno. Tú lo recompensaste entrando a la tierra prometida. Él y sus descendientes y todos los que le habían creído a Dios, Señor, tú los hiciste entrar a la tierra prometida. Te pedimos, Señor, que sea así en nuestras vidas, que podamos entrar a esa tierra prometida por nuestra perseverancia, porque siempre te creemos y no vayamos a renegar, Señor, de la situación que se presenta enfrente nuestro, Señor, porque la vemos muy difícil, vemos un gigante que nos aplasta, Señor, pero más grande que cualquier gigante eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, te alabamos, Señor, y te bendecimos. En Cristo Jesús, amén.
Días, hermanos, vamos a continuar con el tema de la perseverancia. Vamos a leer Lucas 8 del 40 al 48. Dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Muy bien, vamos a hablar sobre esta mujer. Ahora quiero que hagamos un ejercicio de traer toda esa situación que ella traía y traerla en contexto aquí en nuestras vidas. La Biblia no menciona cómo era ese flujo de sangre, pero no importa. Estaba enferma y un flujo de sangre por donde sea va a ser una situación bastante difícil. Ahora, como mujeres, hagamos el ejercicio mental de pensar, de ponernos en los zapatos de ella en nuestros días de nuestro periodo. Son días a veces difíciles porque se cambia, aparte de nuestro humor, de nuestra forma de ser y eso, tenemos dolores, tenemos incomodidades, muchas veces estamos precavidas, no nos sentimos cómodas en ningún momento. Ahora imaginémonos estar así con el periodo un mes, 6 meses sangrando, 1 año, 2 años. Ahora la mujer la Biblia dice que llevaba 12 años con ese flujo de sangre. O sea, es demasiado, a veces yo creo que no lo podemos ni imaginar. Ahora, como hombres, de pronto, imagínense con una dolencia, con un sangrado en alguna parte, 1 año con ese sangrado, 5 años con un sangrado, o sea, es que es demasiado. Ahora, imaginémonos todo lo que implica también eso. ¿Cómo sería una situación de higiene y de limpieza en esa época? Si a veces en este momento, en esta época es difícil. Ahora también por la época las personas que estaban enfermas muchas veces las rechazaban, y como un sangrado no se va a notar de pronto, o sea, se notaba que ella estaba enferma. De tanto sangrar se derivan otras complicaciones como problemas en la sangre, anemia. Entonces era algo que se le notaba y por lo que ella muy seguramente sufría mucho. Es una situación muy difícil. Ahora, si alguno ha pasado una situación de salud, así no sea un sangrado, pues lo puede corroborar. También dice
que ella gastó todo lo que tenía en médicos y seguía enferma. Ahora, imaginémonos cómo es la salud ahorita de mala. Ahora, en esa época, de pronto tenía que esperar muchísimo tiempo para poder ver un doctor o una persona que decía que sabía del cuerpo, no sé, algún sabio. Lo difícil que era. Vamos entonces, una vez ahí ya con ese contexto, vamos a leer Marcos 27 y 28. Marcos 5, 27 y 28. Dice: Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, aquí ya es un poquito más, habla un poquito más específico: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Bueno, en ese texto de Marcos encuentro algo interesante, porque especifican un poquito lo que ella dice, y es: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces me surge una pregunta, y es por qué ella dijo eso, porque dijo tan solamente el borde de su manto, porque ella no pensó, no, yo tengo que luchar y llegar hasta donde el maestro, sin importar esa multitud, llegar, llamar su atención y decirle, arrodillarme, implorarle y sí, que rogarle que me pusiera las manos encima y me sanara. ¿Por qué ella no hizo eso? ¿Por qué no pensó de pronto en eso? En decirle, como hizo Jairo, se le acercó y le dijo: por favor, ven a mi casa que mi hija está muy enferma, se está muriendo. ¿Por qué no se acercó a Jesús y le dijo solo eso? Es como una pregunta que llega a mí. Y reflexionando en esto, pienso que muchas veces nosotros encasillamos a Dios, encasillamos las obras de Dios también, y queremos que las cosas sean como nosotros pensamos. Por ejemplo, pensamos que solamente un milagro de sanidad tan impresionante como fue solamente se puede darse en una noche de milagros en el estadio, o con el predicador que vino del otro lado del mundo y me puso las manos encima. No podemos encasillar a Dios o a las obras de Dios como pensemos o como queramos que pasen las cosas. Y ahí hay algo muy importante, y es que la fe genuina no hace eso. La fe genuina no encasilla a Dios en nada. Solamente la fe genuina le dice a Dios: obra como tú quieras, porque tú eres el poderoso, tú eres el que conoce todo, tú eres el que quiere lo mejor para mí y puede dármelo. Eso hace la fe genuina. Ahora vamos a Lucas 48, que es donde le dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado y ve en paz. Bueno, ahí podemos hablar de tres cosas. Cuando le dice hija, tu fe, ahí está haciendo una confirmación de lo que les acabo de decir. Fue todo ese milagro y esa acción, y las cosas pasaron así por la fe que tuvo la mujer. Segundo, dice: te ha salvado. Es muy curioso que no dice tu fe te ha sanado, no, dice te ha salvado. Y es porque Jesús no solo habla de una sanidad física, Jesús habla de una sanidad y restauración integral para nuestras vidas y para nuestras almas a través de su salvación. Lo tercero es que dice: ve en paz. Y ve en paz es como un plus o un extra que Dios nos da. Cuando después de que confiamos en Él, después de que tuvimos esa fe y después de que recibimos nuestro milagro o recibimos respuesta, Él nos da ese plus y nos da
esa paz que solo Él puede dar. Ahora vamos al momento donde Jesús le pregunta: ¿quién me tocó? Y es algo muy curioso, y acá tengo un pensamiento, y es que muy probablemente Jesús ya sabía que había sido la mujer. Jesús ya conocía las dolencias, Dios ya conocía las dolencias de ella. Entonces pienso que eso fue ese momento cuando ocurrió el milagro, y cuando Jesús preguntó, fue un pequeño instante en el que la mujer y Jesús eran los únicos que sabía que había pasado, y fue un momento de intimidad con él, con Jesús. Luego se dio ese momento donde ya Jesús preguntó y la mujer dijo: no, tengo que hablar, tengo que decir, y se le dio esa oportunidad de testificar ante todos de lo que había pasado. También pienso que Jesús quiso ver la reacción de la mujer. ¿Qué tal que la mujer hubiera dicho: ya tengo mi milagro, chao? No. Y muchas veces esa situación la podemos vivir nosotros. Nosotros podemos tener milagros, tener respuestas, Dios nos puede hablar de una manera increíble y milagrosa y sobrenatural, pero en la intimidad y sin nadie darse cuenta. Y muchas veces Dios quiere ver nuestra reacción. ¿Qué vamos a hacer con esto que acabamos de pasar, de sentir, de vivir? Y también se nos da el momento de testificar de eso, porque al final eso puede ser de ayuda, motivación y alegría para muchos, y puede también atraer a muchas personas a los pies de Dios, de Jesús. Entonces los milagros o las respuestas que queremos tener también podemos obtenerlas en un momento de intimidad con Él, y también puede ser un motivo para testificar de Él. Para concluir un poco, quiero dejar esa frase, y es: la forma en la que hoy podemos tocar el borde del manto de Jesús es perseverar en la oración y creer que Él tiene todo el poder. Entonces pienso que con esta historia podemos ver la perseverancia tan grande que tuvo esa mujer con esa enfermedad. En lo personal, cuando me siento mal, cuando estoy enferma, cuando me da algo, a veces me da rabia porque me da impotencia, y yo sé que a muchos les pasa, porque le decimos: ay, ¿por qué me tenía que enfermar? Yo tenía que hacer esto y esto y lo otro. Yo quiero hacer esto pero no puedo. Yo quiero comer esto pero no puedo. Yo quisiera bailar, saltar, correr, pero de pronto mis rodillas no me dejan, mi cadera, no sé, tantas cosas. Y eso es una situación que frustra y da mucha tristeza, impotencia. Pero hoy vemos como una mujer aguantó una enfermedad 12 años y tuvo la fe para decir: es que yo no necesito más nada que tocar el borde del manto de Jesús, porque yo sé que Él tiene todo el poder. Entonces perseveremos en la oración como ese medio de tocar el borde del manto de Jesús, y creamos y tengamos mucha fe que Él tiene el poder. Aquí estamos, oh Dios, como instrumentos en tus manos. Y Señor, no vamos a temer lo que el maligno quiera hacernos, porque tu palabra dice que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Nadie nos podrá hacer frente. Por eso en esta tarde, Señor, decidimos confiar. Confiar, yo estoy contigo, confiar. Estoy contigo, confiar. Yo estoy aquí, dice el Señor.
Señor te lo dice. Te di mi salvación, por tu nombre te hablé, y conmigo eres tú. A través de las aguas, por el fuego también, te rescataré. Y yo no temeré, y yo no temeré. ¿Por qué? Conmigo está el Señor. Confía, yo estoy contigo, confía. Yo estoy contigo, confía. Yo estoy aquí, dice el Señor. Confía, confía. Yo estoy contigo, confía. Yo estoy contigo, confía. Yo estoy aquí, dice el Señor. Te di mi salvación, por tu nombre te hablé, y conmigo eres tú. A través de las aguas, por el fuego también, te rescataré. Y yo no temeré, y yo no temeré. Conmigo está el Señor. Confía, yo estoy contigo, confía. Yo estoy contigo, confía. Yo estoy aquí, dice el Señor. Es el Señor que te dice, confía. Yo estoy contigo, confía. Yo estoy contigo, confía. Yo estoy aquí, dice el Señor. Confía. Buenos días, que Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar aquí con ustedes en esta mañana, aprendiendo más de la palabra del Señor y en este tema tan importante como es el de la perseverancia, ¿verdad? Hoy quiero compartir con ustedes en estos minutos que tenemos de poder estar en este tiempo de ayuno y oración sobre la perseverancia en el servicio, en el ministerio. Y como referencia tenemos el libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Es un texto que ya tenemos, que hemos conocido, que hemos leído y hemos trabajado en muchas ocasiones sobre la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, de las 10 vírgenes, ¿verdad? Entonces, quiero tomar algunos apartes para poder compartir con ustedes en esta mañana, y es tener en cuenta algunos aspectos sobre el poder perseverar como estas vírgenes. En el texto que nosotros referenciamos dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Tener en cuenta de que como cristianos todos estamos en la misma posición. Todos estamos en esa búsqueda de Dios, de su presencia. Pero hay algo más allá que el Señor anhela que nosotros tengamos y que vivamos, y es la presencia del Espíritu Santo, que la vemos reflejada en un elemento muy importante, y es algo que hicieron las vírgenes prudentes. Y el versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El Espíritu Santo el aceite se representa allí con la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en cada cristiano. Y en esta referencia lo vemos, que además de que las vírgenes tomaron sus lámparas, que además de que eran, podemos verlo en este momento, el cristiano que sirve en la iglesia, la persona de que usted la ve en la puerta, de que usted la ve sirviendo, que lo ves en un ministerio, en otro, de pronto quizás que lo ves tan activo, pero a veces se hacen las cosas, todos lo hacen, pero hay
esa presencia del Espíritu Santo realmente en el corazón de esta persona? ¿Está viviendo esa experiencia cuando hay circunstancias en su vida, cuando hay crisis en su vida? ¿Cómo actúa esta persona? A pesar de que los veamos desalentados, de pronto en su salud, por alguna circunstancia, pero ahí persevera, sigue trabajando, sigue animado, sigue gozoso, porque es que la presencia del Espíritu Santo está en la vida de ese cristiano, en la vida de esa persona. Y eso es poder tener no solamente la lámpara, no solamente tener en el corazón a Jesús, sino vivirlo, sino experimentar esa presencia del Espíritu Santo. Y miren que encontramos también de que aunque el esposo se tardase, aunque la venida del Señor se tarde, debemos como cristianos estar firmes, permanecer, tener nuestro lugar, nuestra vida limpia y preparada para su regreso. ¿Cómo estamos caminando en este tiempo, cuando estamos viviendo estos tiempos tan difíciles como hemos pasado? Al principio se veían motivados, muchas de las iglesias se ven motivados, los pastores, los líderes, decíamos de pronto pues que las iglesias se han cerrado, pero se habían abierto en las casas, las familias, y se veía ese ánimo, se veían de pronto hermanos comprometidos, llamando, estar pendientes de sus hermanos, de las iglesias, leyendo la palabra, reunidos. De hecho, muchas de las personas que no son cristianos, se escuchaba el ambiente, la música cristiana, el poder pedir, el poder oración, el poder mandar, enviar mensajes cristianos, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo que habita en el corazón de ese cristiano, de esa persona que realmente lo vive, es el que hace perseverar. Porque si vemos en este tiempo, ya no se escucha esa música cristiana. Muchas personas quizás llegaron a los pies del Señor, pero aún hay personas, cristianos, que se han desalentado, se han desanimado por la misma situación. Pero a eso es que nos llama el Señor, a que nosotros podamos estar firmes, que podamos perseverar como hicieron estas vírgenes, que la espera y el cansancio no nos deje quedar allí solamente adormecidos, sino que al escuchar la voz de que viene el esposo, de que ya llegó el esposo, nosotros podamos pararnos firmes, podamos levantarnos y podamos decirle al Señor que aquí estamos, que estamos parados en la brecha, firmes, y que podamos entrar a disfrutar con el Señor de esa promesa que Él nos ha dado, de poder entrar a disfrutar de las bodas del Cordero. Hermano, en esta mañana yo le animo para que usted pueda seguir perseverando aún en medio de la situación, aún en medio de lo que estés viviendo, aún en medio de la situación de enfermedad, de económica, no sé cuál sea la situación, pero es el momento de seguir perseverando, porque es que nos espera esa bendición, esa corona de vida. El Señor está allí atento y Él está mirando, y en cualquier momento, así como dice el texto, para que ustedes lo revisen en casa, de Mateo 25 del 1 al 13, dice que al final, dice que cuando llegaron las vírgenes imprudentes, las vírgenes que eran imprudentes, Él les dijo que no los conocía. No sea que de pronto tú que estás sirviendo allí en la iglesia, tú que te estás esforzando y haciendo las cosas, no sea solamente por hacerlas, y que de pronto el Señor te diga, no los conozco, sino que Él vea en tu corazón ese sentir, ese deseo, esa perseverancia, ese ánimo, que aún en medio de la dificultad podamos estar firmes, sirviéndole y perseverando en la obra del Señor. Que Dios te bendiga. Quiero invitarte también para que terminemos y oremos en esta mañana. Señor y Padre Celestial, en esta mañana quiero darte muchas gracias por lo que tú nos estás enseñando, por lo que tú, Padre Santo, estás haciendo con nosotros.
Y Padre Santo, bendícenos, guíanos, que podamos, Señor, mantenernos firmes, perseverar, Señor, en tu palabra y que podamos caminar conforme a tu propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a nuestra debilidad y Padre Celestial, que en cada momento, Señor, podamos estar siempre firmes, tomados de tu mano, bendito Dios, y que podamos, Padre Celestial, cuando tú llegues, Señor, decirte: aquí estoy, listo para estar contigo en ese lugar tan especial que tú has preparado para todos y cada uno de nosotros, Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de las características de un hombre de la Biblia que se encuentra en el libro de Génesis, y este hombre es Noé, ¿sí? La historia de Noé y el diluvio. Allí en medio de toda esta situación, Noé resaltó algunas características muy importantes como hombre de Dios, que llevaba una excelencia de vida. Noé es un buen ejemplo del creyente destacado, ¿sí? Que tiene grandes cualidades. Él vivió en una época muy difícil como un hombre creyente en Dios, en medio de una sociedad incrédula, en medio de una sociedad que solamente vivía sumergida en el pecado. Él tuvo un buen testimonio en medio de una generación mala y perversa. Y quiero que vayamos entonces a esas características que presenta este hombre de la Biblia. Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo número 6, versículo número 8. La primera cualidad. Y es que, versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La primera cualidad, él halló gracia ante los ojos de Dios. El diluvio hace una presentación muy importante aquí entre la justicia y la gracia de Dios. El énfasis de la historia de Noé y el diluvio es la que describe el estado de depravación pecaminosa que existía en medio de esta sociedad, ¿sí? Entonces, la gracia de Dios, como sabemos, es un dono, es un regalo inmerecido que no merecemos, que no pasa por alto el pecado, ¿sí? Entonces es importante tenerlo claro. Esa virtud puso en evidencia en Noé, conforme está escrito en Génesis 6:8, que acabamos de leer, y es que él halló gracia ante Dios. Otra característica es que era un hombre de fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice la palabra: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El escritor de Hebreos lo describe como un hombre de fe, ¿sí? Un hombre que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces su fe se ejercitó mientras estuvo construyendo el arca, porque él obedeció lo que Dios le mandó en medio de un tiempo seco, en un lugar donde no se veía agua. Creyó en Dios, creyó a su palabra, ¿sí? Y él mientras tanto predicaba a aquellas personas para que pudieran salvarse, porque él creía en la salvación. Entonces él fue un hombre que obedeció al mensaje de Dios. Por esa fe dice la palabra que fue hecho heredero de la justicia de Dios. Vemos otra característica, y es que en el versículo 9 lo describe, de Génesis 6, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. La palabra dice que era un varón justo. Él fue considerado justo por Dios, ¿sí? No porque fuera resultado de sus buenas obras, no, simplemente porque Dios lo vio como justo. La palabra dice en Romanos 3:10 de que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la palabra que no hay justo ni uno. Entonces simplemente Dios lo consideró justo. La gracia divina había cubierto todos sus pecados, y por eso fue llamado un hombre justo, porque sabemos, como dice la Biblia, que todos hemos pecado. Solamente es por Jesucristo que somos considerados
justos. Pero también dice en el versículo 9 que era varón perfecto, ¿sí? Es otra cualidad, era un varón perfecto. Noé fue perfecto por la gracia de Dios. Y cuando habla de perfección está hablando de madurez. Era un hombre que tenía madurez en su vida espiritual, en su relación con Dios. Él sabía lo que hacía, él sabía en qué había creído. Y no era por sus propios méritos o conducta, sino porque Dios lo consideró un varón perfecto. Era la gracia de Dios sobre su vida. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que fue considerado un pregonero de justicia. Dice el texto, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, ¿sí? Entonces, él fue un hombre predicador de la palabra, ¿sí? Él llevó el mensaje con mucha pasión, con mucho fervor, como lo decíamos ahora, creyendo porque era un hombre de fe. Pero también hay otra característica y es que era un hombre temeroso de Dios. La palabra dice en Hebreos 11:7 que con temor preparó el arca. Y otra característica es que era un varón que caminó con Dios. Según el versículo 9, allí en Génesis 6, dice de que con Dios caminó Noé. Entonces, él gozó del compañerismo con Dios. Era un hombre que disfrutaba andar con Dios, de tener una relación con Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos hoy, te agradecemos por tu palabra, gracias por las cualidades que presenta este hombre. Gracias por enseñarnos hoy de que como creyentes, como hijos tuyos, podemos tener estas características y otras más, Señor. Gracias por tu bendición. Te pido que nos ayudes, Señor, cada día a poder expresar y manifestar esas virtudes de Cristo que se pueden reflejar en nosotros. Gracias porque la vida de Noé es un ejemplo para nosotros a seguir como cristianos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos en esta mañana con nuestro tema en el ayuno acerca de la perseverancia. Y hoy quiero hablarles acerca de la perseverancia de una mujer, y es la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Esta historia se encuentra en el libro de Marcos y en el libro de Mateo. La cita que yo he tomado es Mateo 15, 21 al 28. Y leyendo esta historia de esta mujer, me doy cuenta que la fe nos lleva a ser perseverantes. Esta mujer no era del pueblo de Israel, esta mujer no iba a las sinagogas a escuchar la palabra, pero empezó a seguir a Jesús, empezó a ver y a darse cuenta de todos los milagros que Jesús hacía, y ella tenía una necesidad, ella tenía una dificultad, y era que su hija estaba endemoniada. Así que ella empieza a esperar a Jesús cuando pasa por su región, hasta que se llegó el día en el que Jesús pasó por su región, que era de Tiro y Sidón. Cuando ella se dio cuenta que Jesús pasaba, lo primero que hizo fue pronunciar una palabra donde Jesús se daría cuenta que ella sabía quién era él. Y es que le dice: Jesús, hijo de David. Y le dice: ten misericordia de mí, porque ella sabía que él era el único que podía sanar, que podía ayudarle con su milagro para su hija. Pero la perseverancia también nos lleva a ser dinámicos. Y nuestra fe debe de ser siempre dinámica. Esta mujer se encuentra con 3 obstáculos que posiblemente nosotros como hijos de Dios, como personas que creemos en un Dios grande y poderoso, en algún momento los hemos tenido. Y muchas veces nuestra perseverancia ha flaqueado porque no hemos podido llegar a la plenitud que queremos llegar o que Dios nos quiere llevar. El primer obstáculo que tiene la señora cananea es el silencio de Jesús. Cuando ella le dice: tú eres el único que puede sanar a mi hija, ten misericordia de mí, Jesús simplemente la mira y se queda callado. Ella esperaba una reacción completamente diferente a esa. Muchas veces nosotros oramos a Dios, oramos, lloramos, gemimos, gritamos, hacemos muchas cosas, y eso no es que esté mal, sino que esperamos nosotros una respuesta ya, y resulta que lo que Dios hace es que se queda en silencio. Entonces nos quedamos allí. Esta mujer nos invita y nos enseña en esta mañana que no podemos quedarnos allí, que tenemos que seguir perseverando.
viene el segundo obstáculo, y es cuando los discípulos oyen que ella está haciendo tanto ruido, diríamos nosotros tanta alaraca, dando tanta lora, los discípulos le dicen a Jesús, despídela, mira que va tras nosotros. Como que, uy, no, qué oso, mire, Señor, cómo esta señora no nos va a dar gritos alrededor de nosotros, qué pereza. Esta mujer, a pesar del rechazo y la oposición de los discípulos, había podido irse, esconderse, devolverse, irse, quitarse de la presencia de Dios, pero ella sabía quién era Jesús, sabía quién era Él, y por eso le dice que la socorriera. Socórreme, dice. Cuando ella le dice así, Jesús le da el tercer obstáculo, lo encontramos en la respuesta de Jesús. Jesús le da una respuesta muy fuerte, que si nosotros recibimos esa respuesta, quizás muchos de nosotros decimos, no, lo que yo pensaba era Jesús, me decepcionó. No, ¿qué tal con las que me sale Jesús? ¿Qué tal con lo que me sale mi Señor? ¿Qué tal con las que me sale Dios? ¿O qué tal con las que me sale el pastor, que palabra de Dios que le está dando? Jesús le dice, yo he venido a salvar las ovejas perdidas de mi pueblo. Yo he venido es para los de mi casa. Una respuesta que dejó a la señora cananea débil. Yo creo que la dejó de una sola pieza, pero la perseverancia de esta mujer y la fe tan grande que esta señora nos quiere enseñar a nosotros hoy, nos lleva a una cosa importante, que es cuando perseveramos, el Señor nos lleva a otro nivel. Ella perseveró y le dio una respuesta al Señor que lo sorprendió. La respuesta que recibe el Señor acerca de esta mujer es que cuando Jesús le dice que no está bien darle el pan, ahí le da la segunda respuesta a Jesús, no está bien darle el pan a los perrillos, porque la mujer sabía exactamente que a los gentiles en esa época, a los que eran gentiles, a los que no eran judíos, ellos los trataban como perros, los llamaban como perros. Sí, era un término que usaba. Cuando Jesús le dice eso a la mujer y le dice, respondiendo Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuando la mujer le dice, socórreme, Jesús le da la segunda respuesta. Y la mujer ya llegó a otro nivel. Jesús ahí la lleva a otro nivel al ver su perseverancia. ¿Y saben qué pasa? Cuando nosotros subimos a otro nivel nuestra fe, a través de la perseverancia, nos acercamos a Jesús. Cuando la mujer recibe esta expresión de Jesús, ella le da una respuesta que simplemente por su fe, porque estaba segura de que Él era el único que podía hacerle este milagro, es cuando ella le dice, aún los perrillos comen de las migajas de los amos. Mire, a ella no le importó decir que ella estaba en un momento difícil. Mire cómo Jesús me acaba de tratar, no, pues yo mejor me voy, no, pues yo mejor sigo haciendo otra cosa, no, pues yo era mi única opción que tenía y ahora pues ni modo, me voy derrotada. No, ella perseveró y su fe la llevó a otro nivel, y esa fe la hizo acercarse a Jesús. La fe la llevó a un límite, fue probada al límite, y ese límite la llevó a recibir el milagro. Así que nosotros también podemos ser llevados a ese límite. Nosotros también vamos a recibir respuestas de parte de Dios que quizás no entendamos. Pero la fe no es cuestión de razonar ni entender. Es cuestión de obedecer y permanecer. Cuando nosotros perseveramos, nuestra fe aumenta. Nuestra fe va subiendo de nivel. Y cuando nosotros recibimos respuestas de parte de Dios que no entendamos, no tenemos que razonarlas.
tenemos que recibirlas y esperar en Él, perseverar en Él. Porque el Señor nos contesta de una manera para saber cómo va a ser nuestra reacción. Si es que nuestra dependencia de Él es solamente por un instante, o solamente por la necesidad que tenemos, o es porque realmente, como esta mujer, estaba con toda la seguridad de que Él, Jesús, era el único que podía sanar a su hija de los demonios. Era el único que la podía liberar. Así que, hermanos, yo les invito para que nosotros podamos tener esa certeza, esa seguridad, que nuestro Jesús, nuestro Padre Celestial, es el único que nos puede ayudar en tiempos de crisis. Y Él lo ha hecho, y Él lo seguirá haciendo, y Él lo está haciendo para probarnos a nosotros también, para llevarnos al límite y para que nuestra fe llegue al límite que Él quiere que llegue. Así que yo les invito en esta hora para que podamos orar y pedirle al Señor que nos ayude a entender sus respuestas y a perseverar en la fe. Amado Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias porque tienes esta palabra, Padre Celestial, para que nosotros aprendamos más de ti, Señor. Para que perseveremos más en ti, Señor. Y para que no decaigamos, Señor, con los obstáculos que se nos presentan en medio de nuestras situaciones difíciles, Señor. Padre, ayúdanos a ser como esta mujer cananea o sirofenicia, Señor, que estaba segura y convencida plenamente de que solo Jesús podía darle la sanidad a su familia, que solo Jesús podía salvarla, sanarla, Señor. Padre de la gloria, gracias, porque solo tu Hijo Jesucristo es el que murió en la cruz, Señor, para redimirnos de los pecados, Señor, para salvarnos, para sanarnos y para darnos vida eterna y, como tú dices en tu palabra, vida en abundancia, Señor. Por eso te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, llegar y avanzar en nuestra fe. Ayúdanos a perseverar cada día más. Ayúdanos, Señor, a que cada obstáculo que se nos presente, Señor, antes nos anime, nos reafirme más, Señor, a estar confiados y tomados de tu mano, Dios Todopoderoso. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La
Buenos días, hermanos, bendiciones. Esta mañana quiero hablarles de una mujer llamada Ruth. Ruth significa fiel compañera o fiel amiga. Ruth era una mujer moabita. Sí, después de la muerte de su esposo, ella vivió por más o menos 10 años con el hijo de Noemí. Al quedar viuda, ella y su suegra decidieron volver a Belén. En esta mañana quiero hablarles de unas características que tuvo Ruth como una mujer de Dios. Ruth, primero que todo, ella decidió dejar su pasado, ¿sí? Era una mujer que venía de otras creencias, su familia hacía sacrificios a dioses paganos, pero esta mujer, a pesar de que no venía de una familia digna, ¿sí?, tuvo determinación en su vida. Dejó su pasado. Muchas personas a veces eligen, ¿sí?, seguir a Dios, eligen seguir a Cristo, pero con una mano toman a Dios y con la otra siguen sosteniendo su pasado. Pero Noemí se determinó seguir a Cristo, al Dios de Noemí. Vemos allí también de que ella fue una mujer fiel, ¿sí?, que a pesar de que ella quedó viuda, ella siguió con Noemí. Ella no quiso dejar a Noemí. Noemí le dijo que se fuera, que ya no tenía nada que hacer con ella. Pero ella dijo, no, yo sigo contigo y sigo a tu Dios, que es el Dios de la salvación. Entonces ella siguió adelante cada día con Noemí. También vemos que ella quiso buscar ese refugio en Dios, porque ella sabía que ese Dios era un Dios poderoso en la vida de ellas. También fue una mujer obediente, ¿sí? Ella le obedecía a Noemí. Ella estaba atenta a los consejos de Noemí. Pero también era obediente ¿a quién? A Dios. Era obediente a Dios. Una mujer que tuvo esa experiencia con Dios y buscó cada día acompañar a Noemí y hacerle caso a ella. También hay otra característica de Ruth, fue que era una mujer humilde, reconocía, ¿sí?, reconocía que ella necesitaba crecer espiritualmente y que tenía una mentora, y la mentora era Noemí. Y ella cada día quería crecer y colocar a Dios delante de ella. Y fue una mujer tan humilde que primeramente puso a Noemí por delante de ella y a Dios antes de ella, porque ella se entregó totalmente a su suegra, ¿sí? Trabajó para ella, quiso bendecirla grandemente. Pero también vemos otras cualidades de ser Noemí, Ruth, esa mujer con tantas cualidades, con tantas características, también vino gracia sobre su vida. Y a pesar de las luchas, de las adversidades que tuvo Ruth, fue bendecida con un hombre llamado Boaz, ¿sí? Se casó con él y tuvo gran bendición, tuvo sus hijos. Entonces vemos allí de que la fidelidad a Dios, ¿sí?, ser fiel a Dios, va a venir la gracia sobre nuestra vida y la bendición en nuestra vida. Así que yo les digo en esta mañana, mujeres de Dios, si tu vida en este momento está pasando por adversidades, está pasando por necesidades, está pasando por muchas cosas, recuerda de que hay mujeres en la Biblia que pasaron también muchas cosas, pero Dios las sacó victoriosas, porque le creyeron a Él, le creyeron a su palabra, porque su corazón estuvo comprometido con Dios, ¿sí?, con sus personas, con las personas que le rodeaban. Entonces, es momento de tomar decisión en esta hora. Tomemos la decisión, determinémonos quiénes somos como mujeres.
¿Cuáles son las características o cualidades que tenemos? Ruth tenía muchas características, ¿sí? Porque fue una mujer que, a pesar de que venía de un pasado que no era muy bueno, pero cuando decidió seguir a Dios, ella lo soltó y se determinó por quién era. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Dios, en esta mañana. Agradecemos tu nombre grandemente, Señor. Padre, gracias por el privilegio que nos das de ser mujeres, hijas tuyas, Señor. Y te pido en esta mañana, Padre Santo, que tomes el control de la vida de cada mujer, de mi vida, Señor, y que nos enseñes, Señor, Padre Celestial, a mirarte a ti, Señor, colocar nuestra mirada en ti. Ruth lo hizo, Señor. Ruth, a pesar de que era una mujer, Señor, que venía de creencia, de adorar dioses paganos, Padre, se determinó, Señor, y colocó la mirada en ti, Padre Celestial. Padre, no sé qué está pasando cada mujer en este momento, pero yo te digo allí, hermana, yo te digo allí, amiga, que si tú en este momento, si tu situación es difícil, créale a Dios que hay un Dios grande que te ha llenado con muchos dones, con muchos talentos, con muchas cosas para dar, Padre Celestial. Padre, bendice, Señor, cada hogar en esta mañana, Señor. Cada hogar que representa, Señor, una mujer idónea, Señor, que representa, Señor, a esa mujer luchadora como fue Ruth, a esa mujer valiente, esforzada, Padre Celestial. Padre, glorifícate, Padre Celestial. Mira, Señor, las quejas de cada mujer, porque, Padre, tú nos miras con ojos de amor, Señor. Y yo te pido, Padre Celestial, por ellas. Yo te pido, amado Dios, que les enseñe a valorarse, que cada día entiendan, Señor, que tú las has traído con un propósito, Señor, y es un propósito grande de bendecirlas, Padre Celestial. Y por eso en esta mañana, bendito Dios, yo regalo esta promesa para esa mujer que está allí, en este momento allí, Padre Celestial. Y tu palabra le dice en esta mañana que Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Yo te pido, Señor, que esa mujer que se está refugiando en tus brazos, Padre Celestial, tú la sostengas, tú la levantes y la edifiques, Señor, como edificó a Ruth. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, Dios les bendiga. Continuamos en este tiempo de ayuno y hablando de un tema tan importante como es el tema de la perseverancia. La perseverancia es un asunto clave, definitivo en nuestro compromiso con nuestro buen Salvador. De hecho, Jesús en una de sus enseñanzas declaró algo contundente. Él dijo: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Por esa razón, la perseverancia es para nosotros como sus seguidores algo que no debemos descuidar, algo que no debemos menguar, algo en lo cual siempre tenemos que estar dispuestos, estar animados y pidiéndole al Señor que nos ayude para que nuestra perseverancia sea evidente en cada día, cada momento que vivamos como instrumentos del Señor. Así que como iglesia tenemos ese desafío, a perseverar. Y quiero compartir con ustedes algo que me llama mucho la atención frente al tema de la perseverancia, y es el consejo que le da el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Cuando ya está en la parte final de su ministerio, el apóstol Pablo le escribe unas cartas muy importantes con una información desde su experiencia, pero también con la guía del Espíritu Santo para su discípulo Timoteo. Y en la segunda carta, en el capítulo 1, en los versículos 6, 7 y 8, vamos a encontrar tres aspectos importantísimos frente al tema de la perseverancia, porque el anhelo que tenía Pablo era que tan pronto él terminara sus días, pues Timoteo continuara con ese legado de seguir proclamando la verdad del Evangelio de Cristo. Muy bien, en el versículo 6 que acabamos de mencionar hay un consejo que Pablo le da a Timoteo, y él le dice: te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Una primera recomendación que le hace el apóstol a su discípulo Timoteo es: no dejes apagar ese fuego, esa llama de ese don precioso que el Señor ha puesto en ti. Aviva el fuego, que esa llama no se vaya a consumir, no se vaya a agotar. Más bien, dispón toda tu vida para que sea avivada, para que no sea una llama pequeña, sino que sea una gran evidencia de lo que es ese regalo que el Señor ha puesto en tu vida. Así que es el consejo también para nosotros hoy, cuando de perseverar se trate. La manera en que podemos hacerlo es: no dejemos apagar la llama del don de Dios que ha puesto en nuestro corazón. Tú tienes un don de Dios, un regalo de Dios, algo importante de Dios para que puedas servirle. Así que no lo dejes apagar, no lo dejes que se termine, no lo ignores. Trata de avivarlo a través de ese compromiso, de esa obediencia para con el Señor cada día. Tú sabes qué es lo que Dios te ha dado. Hay diversidad de dones, pero en ti hay ese regalo de Dios importante. Así que, como le decía Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives ese fuego. Es el mismo consejo para nosotros hoy. Avivemos ese fuego de lo que Dios nos ha dado. En algunos la oración, en otros el servicio, en otros la enseñanza, en otros la predicación, en otros el compartir, la hospitalidad, los diferentes dones que podemos nosotros encontrar en la palabra. No los dejes apagar, avívalos en el nombre del Señor, porque eso te ayudará a perseverar aún más allá de las circunstancias, de las dificultades. Pero en el siguiente versículo, en el versículo 7, Pablo le hace una claridad a su discípulo Timoteo y le dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para perseverar necesitamos ser valientes, no cobardes, sino valientes. Y en esa valentía, esto que Pablo le dice a Timoteo viene de parte de Dios, porque él dice: Dios nos ha dado un espíritu que no es de cobardía, más bien es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Elementos fundamentales a la hora de perseverar, porque nos capacitan, porque nos afirman, porque nos ubican dentro del propósito real de Dios, y no hay manera de que esto se pueda detener. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, declara la palabra a través del mismo apóstol Pablo. Así que podemos nosotros avanzar, perseverar, mantenernos firmes, sabiendo de que la cobardía que muchas veces el enemigo quiere ponerla en nuestros corazones no es lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu también de dominio propio. Y en el siguiente versículo, versículo 8, Pablo le dice: nunca dejes, no te vayas a avergonzar, no vayas a pasar por alto un hecho fundamental: dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de publicar, de evidenciar, de declarar quién es el que te ha dado salvación, quién es el que ha transformado tu vida, quién es el que ahora dirige tu vida como tal. Y es un desafío también para nosotros hoy. No nos avergoncemos, no nos detengamos, no negociemos nuestra convicción de fe. No, en medio de las circunstancias y en medio de todas las situaciones que puedan aparecer, levantemos nuestra bandera en alto de fe y convicción en aquel que nos ha dado la victoria, que nos ha dado la salvación, que ha transformado nuestras vidas, como testimonio fiel de que Él es poderoso para hacer de nosotros como Él anhela que nosotros seamos. Así que hay tres formas, tres maneras, tres aspectos que deja esta enseñanza en la palabra que encontramos en la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo. Número 1, no dejes apagar el fuego del don que Dios ha puesto en tu corazón. Número 2, recuerda que Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Y número 3, no te avergüences de dar testimonio de nuestro
bendito Salvador. Así que adelante con todo, perseverando hasta el fin, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos ayudas a perseverar. Te damos muchas gracias porque tú nos equipas para que podamos mantener nuestra fidelidad. Te damos muchas gracias porque tu Espíritu Santo fortalece nuestras vidas para que podamos avanzar aún en medio de las dificultades. A veces nos cuesta, Señor, tenemos a veces problemas para perseverar, pero allí estás tú para ayudarnos, allí estás tú, Señor, para levantarnos, fortalecernos y guiarnos hacia ese propósito tuyo cada día. Señor, en esta hora nuestra oración es que tú puedas ser en nosotros nuestra fortaleza, puedas ser en nosotros esa roca inconmovible, puedas ser en nosotros, Señor, esa realidad de tu poder, esa realidad de tu presencia, esa realidad, Señor, de tu voluntad cada día, para que nosotros podamos perseverar aún más allá de las circunstancias. Oh Dios de la gloria, así como hemos empezado a caminar en tus caminos, en tu palabra, en tu verdad, nuestro anhelo es que perseveremos, que no nos desanimemos, que no nos desviemos, sino que siempre podamos estar pendientes de tu voluntad y ubicados dentro de tu propósito. Señor, ayúdanos para avivar el fuego de lo que tú has puesto en tu corazón. Ayúdanos, Señor, para entender que tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ayúdanos, Señor, para que todos los días podamos testificar, podamos levantar tu nombre en alto, podamos honrarte y glorificarte y no nos avergoncemos de proclamar tu verdad, de proclamar tu amor a través de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.